Buenos días. Para mí es un tremendo placer y un gran honor compartir la mesa con todos ustedes, grandes profesores y amigos. La hepatitis B sigue siendo un desafío para nosotros y un gran dolor de cabeza. Voy a compartir con ustedes un caso que hemos evaluado recientemente. Se trata de una mujer de 24 años de edad diagnosticada de hepatitis B en el año 2015 con un diagnóstico de portador inactivo. Solo tenemos el dato del 2015 de ese DNA viral de 800 unidades internacionales por mililitro y unas transaminasas normales. No existe más datos y desde el 2015 la paciente se pierde, no hay mayores controles y acude a nuestro hospital derivada de su centro de salud en septiembre del 2017, ya con el diagnóstico de una gestación de 34 semanas y con un tiempo de enfermedad de 3 días caracterizado por dolor abdominal intenso a predominio del hipocondrio derecho. Se le hace una ecografía abdominal en la emergencia y lo que se le encuentra es una masa de aspecto tumoral de aproximadamente 8 centímetros de diámetro en el lóbulo hepático derecho. Se le pide la serología de hepatitis B y lo que se encuentra es antígeno de superficie positivo, el antígeno E negativo, el anticore IgG positivo y el resto de marcadores serológicos negativos, lo que en apariencia concordaba con el diagnóstico inicial de portador inactivo. Tiene una evaluación nutricional con una desnutrición calórico-proteica severa a pesar de la gestación. Y dentro de los exámenes de laboratorio que se piden al ingreso de esta paciente se encuentra otra vez una carga viral, un DNA viral en 430 unidades internacionales por mililitro, alfa-fetoproteína, como ven ustedes allí, en niveles muy altos, un CA19-9 en valores normales, las proteínas, la albúmina muy baja, 2.52, las bilirubinas en 1.7, las transaminasas, la TGO en 249, la TGP en 47, la hemoglobina en 8.3, las plaquetas en 512.000, la glucosa en 36 miligramos por decilitro, la urea y la creatinina dentro de los valores normales. Dado esto y dado que la paciente seguía con dolores sometida a cesárea y se obtiene un recién nacido de 2,5 kilos con un Apgar aparentemente bueno y se somete a este paciente o se le administra inmunización con inmunoglobulina y vacunación rápida dentro de las primeras 12 horas y se inicia a la paciente entecavir 0,5 miligramos por día. Estas son las imágenes de la resonancia postparto, donde pueden ustedes ver allí las imágenes tumorales. En una de las imágenes se puede ya ver un poco el útero involutivo, pero como pueden ver, una lesión tumoral muy grande en el contexto de una paciente recién sometida a cesárea. Adicionalmente nos informan en el reporte de esta resonancia que hay compromiso tumoral de la vena porta y de la vena mesentérica superior. Dicho esto, una cosa que a nosotros nos llama muchísimo la atención es y que nosotros solemos verlo ocasionalmente en pacientes nuestros, es que estas pacientes que teóricamente son diagnosticadas como portadoras inactivas y con una carga viral muy bajita y que las guías, la guía americana, la guía europea misma, como ustedes pueden ver allí, mencionan que ante transaminasas normales y una carga viral muy bajita son pacientes que no deberían recibir tratamiento y deberían estar en monitoreo. Monitoreo, es verdad que esta paciente la perdimos de contacto y no la tuvimos cercana a nosotros más de un año sin evolución, pero en este lapso nos apareció, además de con una gestación, un tumor muy grande. Entonces, tanto la guía americana como la guía europea recomiendan a estos pacientes, de ser detectados, solo seguimiento. Y en el caso de ya estar gestando, solo tratamiento si la carga viral es mayor de 200.000 unidades internacionales por mililitro y a partir del tercer trimestre de la gestación, aunque bien podría darse, como dijo también el doctor Gadano, tenofovir, por ser una droga de categoría B en cualquier momento de la gestación. Esto plantea para nosotros un gran reto en el virus de hepatitis B. Quizás, como bien había dicho también el doctor Raimundo Paraná, a lo mejor hay una asociación con virus Delta que nosotros no lo estamos viendo y esto genera
un riesgo incrementado de desarrollar hepatocarcinoma. Si la forma ideal de seguimiento en estos pacientes, entre comillas, portadores inactivos, es con el DNA viral, elastografía, las transaminasas, o quizá también, como habían mencionado, la cuantificación del antígeno de superficie va a ser una herramienta que nos permita establecer qué pacientes tienen riesgo no solo de desarrollar una enfermedad avanzada por el virus B, sino una complicación asociada al virus B que es infrecuente, pero que para nosotros no lo es tanto. Alguna forma de evitar, como dije, no hay consenso también en relación al seguimiento o la forma de evitar el hepatocarcinoma en pacientes portadores inactivos. Nos dicen las guías que si hay historia familiar de hepatocarcinoma, pues entonces hay que hacerle el monitoreo y el screening de hepatocarcinoma, pero es muy difícil. En el caso de esta paciente no había ningún antecedente familiar de hepatocarcinoma. Es muy difícil establecer que cuando uno tiene un paciente nuevo de inicio, podamos obtener el dato de antecedentes familiares con hepatocarcinoma. Sigue siendo un reto para nosotros, pacientes de este tipo. Como ven ustedes ahí, no hay datos suficientes para identificar pacientes de alto riesgo de hepatocarcinoma en gente joven o en niños, y lo que recomiendan en las guías es hacer screening si tienen F3 o cirrosis ya establecida. En esta paciente, aparentemente, al momento del diagnóstico en el 2015 no había diagnóstico de cirrosis, no había biopsia, no había elastografía, así que no lo podemos determinar con certeza, pero al momento del ingreso con nosotros en el 2017 tampoco hubo ninguna evidencia de cirrosis hepática en ese momento. Entonces nosotros nos enfrentamos con una gestante muy joven, con una infección crónica de hepatitis B, aparentemente una portadora inactiva, y aparentemente digo porque no pudimos tomar histología del hígado, en una paciente con hepatocarcinoma en hígado no cirrótico. Recibió tratamiento con entecavir 0,5 miligramos por día. Darle creo que entecavir o tenofovir ya en el posparto no cambiaba nada en el curso de esta mujer. Recibe inmunización con inmunoglobulina para el recién nacido y la vacunación anticipada. Y en el caso particular de esta muchacha se desestimó el tratamiento oncológico con sorafenib porque estaba en un estado general muy malo, tenía bilirrubinas elevadas, desnutrición severa y falleció 6 meses después en el seguimiento posparto. Quiero compartir brevemente una data que nosotros tenemos, por ejemplo, de los pacientes con hepatocarcinoma en el hospital nuestro, evaluado más o menos entre el 2009 y el 2013. El 85% de los pacientes que se presentan con hepatocarcinoma es verdad que se presentan en hígado cirrótico, pero un 15% de ellos se presentan en pacientes no cirróticos. Y de ese 15%, 90% son asociados a virus B. De tal modo que nosotros, en Perú, cuando nos llega un paciente joven con un tumor hepático en aparentemente hígado no cirrótico, casi siempre estamos seguros que está asociado al virus de hepatitis B. Y si ustedes se fijan, 71% de estos pacientes, que suelen ser muy jóvenes, como los que ha presentado también el doctor Paraná, el gran porcentaje de ellos, 71% de ellos son antígeno E negativo, y el 50% de estos pacientes antígeno E negativo tienen una carga viral muy bajita. Nos estamos enfrentando entonces nosotros a pacientes que en apariencia, si yo lo hubiese encontrado incluso antes, probablemente si me guiaba por lo que nos dicen las guías americanas o europeas, solo iba a manejar con monitoreo en este paciente con carga viral y transaminasas probablemente. No sé si eso es suficiente. Este caso lo presento porque es una interrogante para nosotros. No hemos podido resolver todavía qué hacer con estos pacientes. Si de repente buscarles el virus de hepatitis delta que está agravando o haciendo que nos aparezcan hepatocarcinomas en gente muy joven, no lo sabemos realmente, es por eso quizás el motivo de la presentación de este caso, pero los pongo a consideración de todos para que luego seguramente podamos discutirlo. Y brevemente, un segundo caso, porque esto también en países como el nuestro, que pocos recursos, lo vemos con frecuencia. Es un paciente también joven, de 37 años de edad, con diagnóstico ya de cirrosis hepática por virus de hepatitis B en marzo del 2016, tenía un MEL de 24 puntos, un INR de 1.8, bilirrubinas en 9, creatinina 1.2, varices de segundo y tercer grado por endoscopía, un VIH negativo, y la serología de hepatitis B, la que tienen ustedes allí, antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, el anticore también positivo, el anti-E negativo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie también negativo.
Las transaminasas en 84 y 125, alfa-fetoproteína en 20 y un DNA viral en 35.300 unidades internacionales por mililitro. Aquí no hay probablemente ninguna duda, es un paciente con antígeno E positivo, con una carga viral más de 20.000, transaminasas elevadas, las guías, todas las guías no tienen ninguna diferencia, hay que tratar a este paciente, así lo hicimos nosotros, iniciamos tratamiento con entecavir, 0,5 miligramos por día. Casi un año después, el DNA del virus estaba indetectable, ingresa a la lista de espera, que para nosotros es un requisito indispensable entrar con carga viral no detectable, y es trasplantado en noviembre del 2017. El motivo de la presentación es probablemente por el hecho de que para nosotros sigue siendo también un dolor de cabeza cuál va a ser la profilaxis para evitar la reactivación del virus B en pacientes post-trasplantados. Esto creo que está cambiando recientemente. El esquema de inmunosupresión que recibió el paciente fue prednisona, basiliximab y tacrolimus. Mantuvo obviamente el tratamiento con entecavir y esto fue algo que decidimos en nuestro servicio y en el grupo de trasplante, no administrar inmunoglobulina de hepatitis B en estos pacientes. El manejo más conservador, las guías más conservadoras nos dicen que deberíamos utilizar inmunoglobulina 5.000 unidades en la fase anhepática y 5.000 unidades en el post-trasplante, y en el caso, digamos, en el mejor de los casos, una terapia corta por una semana con inmunoglobulina y mantener el antiviral. Creo que las últimas guías están cambiando, nosotros esto lo hicimos el año pasado, pero es muy costoso. Administrar inmunoglobulina para países como el nuestro es muy costoso. Nos puede costar a nosotros aproximadamente 20.000 o 30.000 dólares el manejo de la inmunoglobulina en pacientes post-trasplantados, y esto obviamente hace una cosa muy difícil de manejar. Hoy las guías americanas, por ejemplo, establecen grupos de bajo riesgo y de alto riesgo en los cuales uno podría considerar dar inmunoglobulina y en quienes debería considerar no dar inmunoglobulina. Si tenemos un grupo de pacientes de bajo riesgo, aquellos que tienen obviamente el DNA viral indetectable, si tienen ausencia de HIV o de virus delta y que obviamente el acceso para los análogos nucleósidos es bueno, estos pacientes podrían obviarse el uso de inmunoglobulina o dar esquemas reducidos de inmunoglobulina. Lo mismo dice la guía europea, aunque la guía europea probablemente es un poco más cauta y plantea usar inmunoglobulina. Yo les traigo el caso para ver qué opinan ustedes. Nosotros hemos decidido en el servicio nuestro, en pacientes de bajo riesgo, con DNA viral indetectable, sin VIH, sin DNA, sin virus delta, utilizar solo profilaxis con entecavir sin usar inmunoglobulina. Vamos a ver qué nos dice si tenemos riesgo de reactivación en el futuro en estos pacientes, pero los costos, los elevados costos nos están obligando a usar esquemas como estos. Creo que ese es el último caso, la última diapositiva. Les agradezco a todos por su atención y espero que podamos tener algunos aportes en realidad en relación a estos casos que les he venido a presentar. Muchísimas gracias.